Bien, ahora pasamos a la segunda presentación de esta mañana, que es la del libro coordinado por María José Binetti, eh, que es producto de su grupo de investigación, eh, que tiene como título Eros y Logos en búsqueda de la sexualidad perdida entre preguntas, y que hemos tenido el gusto de publicar en ediciones FEPAI. De modo que va a haber otros dos compañeros, Ana García y Alejandro Miroli, que son parte de su equipo para la presentación. Ustedes dividirán su media hora de tiempo como les parezca más adecuado. Los escuchamos a los tres. Muchas gracias, Celina. Gracias al equipo de FEPAI por esta publicación de este volumen colectivo. Es un trabajo colectivo basado en el grupo Filosofía y Diferencia Sexual, que es un grupo de estudios que tenemos radicado en el Instituto de Género de la Universidad de Buenos Aires, de Filosofía, la Facultad de Filosofía y Letras. Y fue el primer proyecto colectivo que logramos, un proyecto de colaboración a la investigación FILOCIT, se llama, son programas que da la facultad para apoyar la investigación científica, y ese proyecto que fue aprobado se titulaba ¿Es el sujeto de la filosofía inherentemente sexuado? En torno a una filosofía de la sexualidad. Es decir, lo que nos proponíamos era pensar filosóficamente lo sexual, la sexualidad, eros, lo erótico en el amplio sentido de la palabra, y en un contexto donde la sexualidad parece haber sido eclipsada por el género, los géneros, las identidades de género. Entonces, en ese contexto, más en una facultad que se ha declarado transfeminista, donde todo es identidad de género y que de hecho es muy problemático, muy difícil hablar de diferencia sexual, básicamente es Perdón, imposible hablar. perdón que te interrumpo un momento. eh, en- Porque precisamente por lo que acabas de mencionar, el problema que hay en la facultad con el equipo, es que a todos les quiero decir que María José no pudo, y su equipo ninguno, estar ayer en la reunión de informes de investigación. Mandó un texto muy breve, que se leyó en 5 minutos, pero que menciona algunas cosas sumamente graves, como que, por ejemplo, por esta cuestión ideológica, prácticamente le cuestionaron, y creo que finalmente se la negaron a la tesis, la rechazaron a la tesis de un grupo, de un miembro de su grupo. Entonces, yo te ofrezco, digamos, como una excepción por este problema concreto de ayer, que a tu exposición le añadimos 10 minutos para que puedas explicar esto, porque verdaderamente me parece sumamente grave, y me parece muy grave también cosas que están pasando, como que, por ejemplo, a defensores del feminismo de la diferencia les estén negando hasta incluso ascensos o cargos por considerarlos transfóbicos. Me parece realmente una situación sumamente grave a nivel académico, donde parece que estamos retrocediendo a tiempos casi medievales, ¿no? Pero al revés, digamos. Entonces, si te parece bien, María José, te damos 10 minutos más para que expliques un poco mejor ese texto tan breve que yo leí ayer. ¿Estás de acuerdo? Perfecto, muchas gracias, Elina. Sí, leíste el texto breve que vamos a publicar en actas con una carta de el magíster Daniel Cicerone. La situación no solo en la Universidad de Buenos Aires, en todo el sistema nacional, universitario, de universidades de gestión estatal, en el CONICET, en toda la academia se ha transformado en una plataforma de promoción de la ideología woke. De esta ideología hablamos en estos días, pero esta ideología supone que todos somos identidades de género autopercibidas, que el sexo es en realidad un constructo normativo que nos oprime, que hay que, por lo tanto, la diferencia sexual es un constructo normativo que nos oprime, que hay que erradicarlo para sustituirlo por autopercepciones de género y difundir esas autopercepciones y reconocerlas y difundirlas y promoverlas. Bueno, en este contexto hablar de diferencia sexual es imposible, es literalmente imposible,
no solo en la Universidad de Buenos Aires, también en el CONICET prácticamente. Yo estoy en juicio, personalmente estoy en juicio, llevé a juicio a la Universidad de Buenos Aires, y si el CONICET no rectifica su posición, voy a tener que llevar a juicio al CONICET. También porque me han tratado de violar y ser una amenaza para los derechos humanos de las minorías identitarias. ¿Por qué? Porque sostengo la diferencia sexual como categoría, como realidad constitutiva de la persona humana. Eso se extendió a todos los que intentamos pensar la diferencia sexual, que es la órbita de nuestro grupo. Se extendió a alumnos. Bueno, Ana está en una situación con una tesina que esperemos que esto no suceda. Yo calculo que ya con las medidas que estamos tomando van a bajar un poco el impulso de censura y cancelación. La cuestión es esa, una censura absoluta donde generan miedo de hablar porque lo que dicen es que hay una ley y estás violando derechos humanos si cuestionas la ley de identidad de género o cuestionas los principios de Yogyakarta, que son un manifiesto privado que no tiene ningún... Y además han falsificado la normativa argentina para hacer pasar a toda esta cuestión como una prioridad de políticas públicas. Han falsificado la normativa argentina. Esto es evidente y es lo que siempre vengo marcando y demostrando. En ese contexto fue censurado Daniel Cicerone, a quien se le canceló su carrera de CONICET y se le canceló su doctorado, y fue cancelada otra alumna de la carrera, Lucía Ghisletti, también a la que reiterados pedidos de seminarios se le fueron rechazados, y a mí, bueno, una serie de cuestiones innumerables. En este contexto, el grupo Filosofía y Diferencia Sexual ha encontrado innumerables dificultades de cancelación, y por eso la idea de presentar este proyecto reivindicando la sexualidad en contextos queer, en contextos de género, y por eso esta idea de Eros y Logos en busca de la sexualidad perdida. Es decir, ¿se ha perdido lo sexual? ¿Ha sido borrado por los géneros? ¿O qué pasa con la sexualidad? Y por supuesto, nuestra idea fue demostrar que la sexualidad sigue siendo no solo objeto de pensamiento, sino sujeto de pensamiento. Esa era la idea de fondo, mostrar cómo lo sexual es esa pulsión, es esa energía, es ese eros que nos sigue empujando y que sigue, en definitiva, sosteniendo la existencia humana. No son las relaciones económicas de poder, no es el economicismo marxista el que sostiene la existencia, el que sostiene la existencia es el eros. Esa fue la idea de fondo, y así surgió entonces este proyecto y este volumen colectivo. Se fueron sumando voces del equipo y fuera del equipo, también con trabajos muy interesantes. Para ser breve y darle la palabra a los compañeros que van a hablar, le dimos una perspectiva histórica a la cuestión esta erótica, donde tratamos de abordarla históricamente, con mucha presencia, por supuesto, del banquete platónico, que es es de culto, es la obra de culto en este tema. El banquete platónico, hay varios trabajos referidos a él. Después, Celina, vos participaste con un trabajo sobre los esponsales entre Dios y el alma en la mística medieval Margarita Porete. Ese es otro abordaje de lo erótico desde un punto de vista en analogía a lo humano y lo divino. Y después se debatió mucho en algunos trabajos la cuestión contemporánea de la ideología woke, ¿no? Ahí se discutió cómo el género es una categoría insuficiente para dar respuesta a la realidad sexuada de la persona humana. Tenemos un trabajo de José Manuel Errázuriz Pérez, donde critica todos los relatos queer, esto de que los sexos no son dos, el sexo no es binario, que se puede cambiar de sexo. Todos estos relatos woke los critica Errázuriz, y hay que decir que Errázuriz fue prohibido de la Facultad de Filosofía. Nosotros lo quisimos invitar para un Zoom en el marco del Instituto de Género, y se prohibió su participación por tratarse de una persona que, en palabras del instituto, no vulneraba la política académica de la facultad. Estas fueron la política académica, que sería la política queer, ¿no? La política queer es una política institucional hoy de la Academia Argentina. Otro trabajo muy interesante de Diego Troncoso, que es un psicoanalista, aborda con un caso clínico esta idea de borrar el sexo de la mente,
Después tenemos los trabajos de Ana García y Miroli, que no los voy a comentar porque lo van a comentar ellos. Después tenemos algunos trabajos sí que critican a Butler, que reponen la diferencia sexual como cuestión filosófica y ontológica. Y finalmente, para cerrar, dos trabajos de Lucía Ghisletti y de Andrea Villar, donde reponen la diferencia sexual femenina como paradigma de constitutivo de toda la realidad, ¿no? La idea de el sentido matricial en el trabajo de Villar, el sentido matricial como un metasentido de la existencia, como ese vínculo materno-filial da sentido y constituye un paradigma existencial, y el trabajo de Ghisletti también preguntándose qué es una mujer, si la mujer se puede explicar a través de constructos culturales de género. Así que esta es una aproximación al volumen, a su contexto de surgimiento, y ahora le cedo la palabra a dos compañeros que han participado del volumen con dos trabajos y que participan además del equipo y el grupo de estudios Filosofía y Diferencia Sexual. Creo que sigue Ana García o Ana y después Alejandro. Damas bueno, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, el trabajo que presenté lleva el título de Eros y Psique, una ocasión para interrogarse acerca de lo erótico y lo tanático en la época actual. De alguna manera el trabajo parte, digamos, de la concepción del artículo freudiano, el malestar en la cultura, y de esta tensión, digamos, que se produce entre las aspiraciones individuales, es decir, los seres humanos en la búsqueda del logro de la felicidad, y la cultura, que en tanto proceso tiene como objetivo el establecer comunidad. Y es aquí, digamos, donde Eros hace su aparición, es decir, Eros intenta amalgamar, ligar a los seres humanos en una masa llamada humanidad, en función de sostener a la especie humana en la vida, ¿no? De alguna manera, el mundo actual, la época actual, nos presenta, digamos, un mundo globalizado y tecnológicamente mediado. Es decir, de alguna manera, la experiencia que tenemos es una experiencia de diseño, digamos, que está linkeada de una cierta manera. Freud analiza, digamos, las fuentes de sufrimiento, y en estas fuentes, digamos, aparece como de una particular dificultad la relación con los otros seres humanos, ¿no? De alguna manera la tecnología viene a intervenir en esta relación, porque están mediando continuamente los aparatos digitales. Sin embargo, aparece un concepto que es el concepto en la época actual, que por ahí nos permite pensar y preguntarnos acerca de esto, que es el concepto de interfaz, ¿no? Si uno recorre este concepto, digamos, en su inicio, se podía distinguir que había un diseño que era un eje articulador, y después teníamos usuarios, tareas, usuario, tarea y artefacto como algo bien delimitado. Sin embargo, la aspiración, digamos, es que toda esta diferenciación se borre, y que uno sea uno directamente con este diseño.
Se borra el artefacto cada vez, o sea, por ejemplo, básicamente el celular, por ejemplo, está siendo un artefacto que vaya a ser borrado, y esto hace que nuestra experiencia sea una y la misma con el mundo y con el resto de los seres humanos. Entonces, un poco la pregunta, y resumiendo mucho, digamos, es si este mundo ligado de una cierta manera que se nos presenta, digamos, está guiado, o sea, este pensar está guiado por Eros o está guiado por Tánatos, ¿sí? ¿Nos lleva a la vida o nos lleva a la destrucción? En este sentido, también hay una lectura del mito de Eros y Psique, presentado por Apuleyo en la Metamorfosis, y tomando un poco este mito, aparecen tres consideraciones que son ciertas pasiones que recorren esa narrativa: el amor, el odio, la envidia. Perdón, les recuerdo que les quedan 10 minutos para terminar, y como Sí, todavía sí, falta exponer uno, para que no lo dejemos sin lugar. Gracias. sí, sí. La trama que se resuelve en función de la constancia y el sostén en el deseo que caracteriza a Psique, y su caída en un sueño eterno, y la novedad que implica, digamos, Edoné, que es la hija de Eros y Psique. Entonces, esto nos lleva a tres preguntas o a tres consideraciones. El mundo, que se nos presenta globalizado, enlazado, pero a cada uno de una cierta manera, no como efecto de la tramitación de algo que se opone y resiste, requiriendo trabajo de enlace propio. Entonces, ¿es Eros quien empuja el pensar o ha caído en las sombras creyendo haber alcanzado la luz? Psique tiene la mirada puesta en Eros y un otro, o puesta en sí mismo y en su propia imagen. Un segundo punto es que este mundo que se nos presenta linkeado de una cierta manera incorpora por el solo enlace que opera a más seres en una masa llamada humanidad al servicio de Eros, o Tánatos, en su constante trabajo silencioso, ya no se conforma con amalgamarse con Eros y ahora se hace pasar por tal. Y por último, la novedad de Doné podría remitir a la posibilidad del logro de una felicidad con base en un placer vinculado a un trabajo de búsqueda, impulsado por el deseo de un otro distinto. Ahora, el logro de este placer tal vez requiera soportar un cierto malestar que no parece estar alineado con la inmediatez que nos ofrece y a la que nos convoca la época actual. Bueno, he intentado resumir, digamos, por ahí muchos conceptos, pero espero haber llegado y que pueda ser de interés el artículo presentado en el libro y el libro en general. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer a María José Binetti, porque ella me invitó a formar parte del libro colectivo, siendo yo externo al grupo de investigación. Hoy ya estoy integrado, pero en ese momento fui externo. También agradecer a Celina Lertora por este espacio que nos brinda, y un saludo a Quique Berbeglia, a quien hace muchos años no he visto, así que le mando un saludo. Porque sí, hace años que no nos vemos. Sí. Tuvimos conversaciones y buenos recuerdos. Yo voy a ser muy sintético, no voy a resumir el artículo, voy a contar simplemente el motivo. Hay una consigna que muchos militantes usan, y que es: yo soy dueña de mi propio cuerpo. Y a mí me interesó tomar esta frase literalmente en serio, es decir, bueno, ¿de qué están hablando? Y están hablando del derecho de propiedad, o sea, están diciendo que son propietarias en el sentido jurídico de la palabra de su propio cuerpo. Y el problema que ocurre, el problema que hay, es que siendo el concepto de derecho de propiedad un concepto con un contenido tan complejo y tan
armado en la historia del derecho privado, tanto civil como comercial, uno no puede ingenuamente decir yo soy dueño de mi cuerpo, en el sentido tengo un derecho de propiedad sobre mi cuerpo, sin hacerse cargo y sin involucrar todo ese conjunto de contenidos normativos que tiene el concepto de derecho de propiedad, que recuerdo es el derecho principal del liberalismo político. Si el derecho de propiedad es el derecho fundamental que da el modelo, la forma de los demás derechos o libertades negativas, es el derecho de propiedad. Con lo cual, estas militantes que en una exageración verbal dicen yo soy dueña de mi cuerpo es mío, hago lo que quiero, están ignorando, si tomamos en serio esa frase, todo lo que, todo lo que supone el derecho de propiedad, incluyendo la presencia del Estado. Es decir, no hay derecho de propiedad sin un Estado. Con lo cual, si uno quita la hojarasca de la ingenuidad de estas chicas y algunos chicos que hablan simplemente porque tienen el don de hablar y nada más, y lo toma en serio para una crítica política, nos encontramos con un problema muy grave, que es que esa afirmación, yo soy propietaria de mi cuerpo, termina siendo inconsistente. Este es el marco general de mi interés. Yo me centré en la teoría lockeana de la propiedad y de la identidad personal para desarrollar un caso de análisis, porque meterme con el derecho a propiedad entero hubiera llevado un libro íntegro sobre ese tema. Pero es la cuestión que me interesó para concurrir al proyecto colectivo que dirige María José, porque me parece que ahí hay un asunto que no está resuelto. ¿Qué significa yo tengo un derecho de propiedad sobre mi cuerpo? O sea, no es un tema banal que se pueda afirmar así nomás y no tiene consecuencias. Tiene muchas consecuencias porque el concepto de derecho de propiedad es uno de los conceptos más cargados de contenido de nuestro vocabulario cultural. Entonces, ese fue un poco el intento mío. Me parece que hay una línea crítica. Yo, en el artículo en particular, lo traté a partir de la teoría lockeana de la mezcla. El trabajo se mezcla con el material y me hacen propietario del material a partir de su teoría de la identidad personal. Pero bueno, el proyecto está ahí en barbecho porque se puede aplicar a otros autores y a visiones más contemporáneas del derecho a propiedad. Ese fue un poco el interés mío del artículo, de mi contribución al volumen colectivo, ¿no? Es decir, abrir críticamente esta frase, yo soy dueña de mi cuerpo, que es una frase que está dicha así al pasar, como si no tuviera ninguna consecuencia. Y por lo contrario, si uno la toma en serio, la cuestión es bastante grave, digamos, bastante grave para los que afirman eso, porque están afirmando algo de lo que no tienen ni idea, lo están diciendo. Un poco ese fue el interés del artículo, así que están invitados a leerlo y a hacerle todas las observaciones críticas y todas las preguntas que quieran formular sobre el Muchas tópico. gracias, muchas No, por gracias. favor. Yo quisiera solamente señalar algo de lo que dijo María José con respecto a las críticas, más allá de que también le pido que, si es posible, eh, revisen el texto que yo tengo de Cicerone, que fue enviado en ese momento, y le añadan la respuesta oficial, que parece que fue casi insultante, ¿no? Según comentarios. Creo que esas cosas se tienen que difundir porque es una realidad, son documentos, ¿no? No es un invento literario de nadie, son documentos oficiales de la facultad que se considera la facultad de filosofía más importante del país. Esto por un lado. Y por otro lado, quería comentar que el argumento que se está dando de que los que se oponen a lo trans o a lo queer o a todo eso están violando una ley supuestamente con garantía constitucional, que efectivamente existe y que consagra la autopercepción como constitutiva de derechos. Quiero decir desde el punto de vista jurídico, que es otro ámbito en el que me muevo, esta ley está siendo muy discutida y ya se están denunciando efectos absolutamente negativos de considerar la autopercepción como válida, no tanto en el tema del sexo, que no sería casi, digamos, tan relevante desde el punto de vista penal, sino en otros aspectos. Por ejemplo, hay asociaciones feministas que han denunciado
que hay muchos juicios de violadores o de asesinos, y los jueces, cuando los condenan, no aplican la figura de femicidio, que es un agravante, naturalmente. Puntualmente hubo una discusión muy importante en un grupo por una condena a prisión perpetua de un individuo que asesinó a varias mujeres, y fue por homicidio, pero no por femicidio. Yo intervine en el debate porque formo parte del grupo como abogada, hay otros que son de otras especialidades, y dije que en ese caso era relativamente relevante aplicar la figura del femicidio porque total se le había dado de cualquier manera la pena máxima, que es la prisión perpetua. Pero que desde mi punto de vista, el problema que se da en la justicia es que cuando un individuo mata a una mujer, y por supuesto lo aprenden y lo van a juzgar, se declara mujer para que no se le aplique, se autopercibe mujer para que no se le aplique la figura del femicidio. Entonces, lo que yo planteaba a este grupo, quedamos ahí todos bastante mal, digamos, preocupados, es que las dos cosas no se pueden aplicar a la vez. Porque si se aplica la ley de la autopercepción, la figura del femicidio desaparece. Porque obviamente un abogado penalista lo primero que va a hacer a un acusado de matar a una mujer es decir, declárese mujer. Así no se le aplica el agravante de femicidio. En este caso no era importante porque la pena era máxima por la cantidad de asesinatos que tenía, pero en el caso de un solo homicidio es más discutible. Bueno, realmente si se le aplica la figura de femicidio, se le agrava notablemente la pena. Eso por un lado. Por otro lado, ya también sabemos la otra dificultad grande que hay, que los individuos que están en situación de cárcel se declaran mujeres porque en las cárceles de mujeres consideran que van a tener mejor tratamiento, y ya hubo varios casos de violación de presas y hasta un embarazo. Entonces, bueno, también este es un tema, ¿no? Porque también están los derechos humanos de las presas biológicas. Claro. Si se las pone en una celda junto con una presa autopercibida. Y en tercer lugar, otra cosa muy importante es el tema de los que se autoperciben miembros de pueblos originarios para reclamar tierras. Hay varios casos, uno escandaloso, porque un hijo de ingleses que creo que había nacido en Londres vino aquí y se autopercibió mapuche y reclamó tierras oficiales de una zona protegida. Entonces, bueno, la pregunta ¿es sostenible realmente la autopercepción? O como decía un colega en un chat cómico, mi tío, solicito ayuda, mi tío se autopercibe camión. ¿Tengo que buscarle un documento de identidad o una patente? Entonces, creo que esta cuestión merece ser pensada, y uno de los proyectos que tenemos acá en FEPAI es hacer un simposio o una reunión de crítica a esta ley de la autopercepción que está trayendo consecuencias muy negativas, y que va a seguirlas trayendo, porque si bien hay jueces que tienen el valor de decir que no son aplicables porque son incompatibles con otros derechos, hay otros que no se atreven y que están aceptando estas situaciones. Bueno, era lo que quería decir para anunciar que lo que ha planteado María José es muy importante y que lo estamos teniendo en cuenta, que la autopercepción tiene que tener límites, y pensamos hacer una reunión fuerte, importante, de crítica profunda y de proyecto de modificación de la ley. Bien, muchas gracias.